Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Te regalaste a la orilla del mar un besito en la boca. Hey, dime qué importa, corazón. Dime qué importa. Es Radio Exitosa. No es la calle, no es la calle. Es Exitosa 95.5. Bellece. Es feriado, dice don Rómulo Vargas, director de Radio Exitosa. Dice que escuchan quién es don Alexander Abreu de Habana de Primera. Qué bueno que es. Yo tengo una anécdota increíble. Le dije a mi mujer, yo quiero ir a celebrar mi cumpleaños a La Habana escuchando a Alexander Abreu. Mi mujer me dijo, a mí no se me ha perdido nada en Cuba, ¿para qué quiere que vaya? Fue hace como... Al final terminé convenciéndole, nos subimos al avión y nos íbamos a La Habana. Y de repente me dice, oye, atrás hay un gordo que ronca, no me deja dormir, no puede ser que ronque de esa manera. Me doy la vuelta y era Alexander Abreu, que venía en el mismo avión de nosotros de Lima hacia La Habana y que resulta que había estado en Lima tocando y yo ni me había enterado. Alguna fiesta privada lo habían invitado. Increíble, fue qué tal el acontecimiento. Celebré mi cumpleaños en La Habana con Alexander Abreu. ¿Ah? Y mi mujer no quería regresar de La Habana, se enamoró de la ciudad, que es increíble. Pero en fin, la pregunta del día de hoy para las redes sociales ya está hace rato, ¿no? Hace unos minutos la colgamos, tiene que ver con el chico este gringallo que sale en libertad este sábado. ¿Cree usted que este tipo de delincuentes pueden rehabilitarse? ¿Qué se hace frente a una situación como esta? Porque ha cumplido la sentencia de 6 años, que es a la que la ley anterior obligaba cuando uno era menor de edad y cometía este tipo de, como en estos casos se le denomina infracción, pues no se le llama delito. Sus respuestas nos las pueden enviar al Facebook de Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaPE. Y continúa en este contexto el debate sobre la pena de muerte. Está con nosotros, como ya lo anunció con bombos y platillos, don Philip Butters, el doctor José Urquizo, destacado penalista y hombre de leyes. Pero antes, bienvenido, José. Muchas gracias. Un gusto de tenerte acá. Y tenemos lo que ha dicho Mercedes Arauz, la presidenta del Consejo de Ministros, precisamente sobre este tema. Porque otra vez hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso sobre otro tema más, ¿no? A ver, escuchemos qué dijo Mecha Arauz. No hay, en la agenda no hemos puesto el tema de pena de muerte, eso no está programado. Y la presencia del señor Mendoza no está en evaluación, estamos trabajando con él. Dentro de los marcos de libertad de opinión que tienen los ministros y también los legisladores, nosotros no estamos acotando su libertad. Él ha sido bien claro en especificar que era su opinión personal y que la opinión del gobierno y de su despacho no es esa en este caso. Ministra. Claro, se refiere a que Enrique Mendoza, el expresidente de la Corte Suprema y hoy ministro de Justicia, dio su opinión como ciudadano y como juez, ex juez, como él lo señaló, y él dijo, yo considero que la pena de muerte sí es una alternativa y que debería contemplarse, pero bueno, ha recontraclarado al pobre en las últimas 72 horas que era su opinión personal y que no estaba comprometiendo al gobierno. Pero en fin, yo quisiera, José, que hagamos tratamos de desmenuzar este tema, ¿no? Lo primero es aclarar una vez más, porque yo creo que vale la pena, cuál es el estatus de la pena de muerte en el Perú hoy, exactamente. Bueno, nosotros, conforme el artículo 140 de la Constitución, que es bien claro, además ya viene de una tradición previa, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria, en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados a los que el Perú es parte obligada. Ahora, el problema es que los tratados incluyen, ¿no es cierto?, el tratado de San José que excluye la pena de muerte, ¿no es verdad? Sí, no, pero no solamente eso. En realidad, detrás de ese tratado hay un planteamiento político criminal. Si tú tienes pena de muerte, la tendencia tiene que ser a eliminar la pena de muerte. Es lo que ellos han denominado el principio de progresiva supresión de la pena de muerte. Entonces, esto hay varias consecuencias. Tú ya no puedes crear una pena de muerte. O sea, este planteamiento, porque lo has suscrito, ¿no? Y entonces no lo puedes hacer. Y o sea, eso es una... Las constituciones, las constituciones lo han hecho así. La Constitución del 79 dice, no hay, el artículo 235 de la Constitución del 79, no hay pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de guerra exterior. Fíjate, ya la anterior también, la de 1993,
Dice, la pena de muerte se impondrá por los delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Eso era la del ¿qué? La de 1933. 33. Claro, ¿no? Claro, la del 33 que fue... Y por el homicidio calificado, que fue la que se estuvo aplicando, ¿no es verdad? Estuvo aplicando en esos tiempos en el Código Penal de 1924. Pero en el Código Penal de 1924, porque hay que ver un poco siempre los antecedentes, este planteamiento que lo han revivido ya existía, pero además existió normativamente. Y esto es una norma de Velasco Alvarado, que se modifican los artículos 199, que es el que del Código Penal del año 1924, dice que la ley 9181 modifica el artículo 87, bueno, que en los planes educacionales está considerada una adecuada orientación sexual a los adolescentes, que consecuentemente es conveniente disminuir la edad de los agraviados en el caso de delitos contra el honor sexual, así se llaman, delitos contra el honor sexual, previstos y penados en el Código Penal, concordante en su parte pertinente con el Código de Procedimientos Penales. En uso de sus facultades, han dado el decreto siguiente. Modifícase los artículos 199, 200 y 201. El 199 dice, será reprimido con pena de muerte el que hubiera hecho sufrir el acto sexual o un acto análogo a un menor de 7 o menos años de edad. Eso viene de Velasco. Eso es una ley, ¿no? Firmada por Velasco del 9 de abril de 1974. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es simplemente, ¿no? Es como volver a poner sobre el tapete algo, claro, que ya existió. Que más estuvo vigente en algún momento en el Perú. Por supuesto, era una ley, modificó el artículo 199 del Código Penal. Ahora, ¿qué es lo que elimina toda esta legislación que ya había? La Constitución del 79 primero y la del 93 después. Por supuesto, las constituciones se agarran y ya dejan de lado esto, ¿no? Ahora, alguna gente que dice, porque vayamos primero a ese nivel, ¿no? Es imposible aplicar. No, imposible no es. O sea, para poder aplicar la pena de muerte necesitaríamos pasar por una serie de procedimientos previos, ¿no es cierto? No es que el Congreso vota a partir de hoy, se instaura la pena de muerte, se publica en el Perú al día siguiente y no. O sea, tiene que ser primero una modificación constitucional. Una modificación constitucional puede ser, pero tienes que denunciar el tratado del cual eres parte. Eso toma su tiempo, ¿no? Y además tendría que verificarse realmente si eso tiene algún sentido. Para los penalistas, por ejemplo, nosotros consideramos que esto es una forma de encubrir otras realidades. O sea, cuando hace más de 30 años atrás se utilizó una frase, la huida al derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que decían? Cuando el sistema político, ¿no?, está totalmente debilitado o quiere hacer algún tipo de presentación y magnificarla, comienza a exaltar todo el tema punitivo. Si tú así a ojos cerrados recuerdas qué candidato a la presidencia de la República de estas últimas elecciones no ha hablado de estos temas. Es un tema que resulta popular, ¿no? Cuando la gente está indignada, está molesta, ponen el tema de la pena de muerte. La base de eso es la indignación de las personas en general. Yo, por ejemplo, he visto los rostros indignados de las congresistas de la República que están planteando nuevamente esto. Pero el tema de la indignación en realidad es un tema solución. De acuerdo, pero digamos, si tú quisieras restablecer, porque hay que partir de eso, en el Perú ya existió la pena de muerte y ya existió la pena de muerte para violadores de menores también. O sea, eso ha estado en la ley, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tú quieres restablecer esta legislación, vas a tener primero que modificar la Constitución, lo que supone un voto en 2 primeras legislaturas, o sea, esos son 2 años. En segundo lugar, luego de esta decisión tienes que ir a la Corte a decir, ¿cómo es que se dice? Denuncio este artículo, me salgo. Sí. Además, no es posible salirse parcialmente, eso ya se consultó alguna vez, ¿no es verdad? Sí, tiene que salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica. O sea, y se elimina eso como una instancia de reclamo para cualquiera que tenga algún conflicto con la justicia peruana. Claro, es del año 1978, porque el conflicto de la pena de muerte no solamente está vinculado a violadores de menores, ¿no? Detrás de él había un sesgo político muy intensificado. Uno no puede olvidar que con la amenaza de la pena de muerte han perseguido políticamente los gobiernos de rasgo autoritario. Y entonces eso ha quedado claramente. Y uno lo puede percibir en la Constitución del 33 y remarcar en la del 79. O sea, no es una casualidad que ellos hayan limitado al máximo estas posibilidades para que no se utilice como un arma. Porque el derecho penal, quiero que sepas, lo utilizan. La lucha del derecho penal y su racionalidad está en que los disidentes no deben ser instrumentalizados a través del derecho penal y declarados sus enemigos.
y utilizados Es decir, con una a ti apariencia de lo que te legalidad. preocupa, claro, José, es que esto pueda, claro, porque, digamos, si es legítimo o si puede considerarse legítimo plantear la pena de muerte para los violadores de menores de edad, Mutatis mutandis. ¿por qué no debería ser legítimo para, por ejemplo, como dice le dijo al periodista Bandeirantes hace 2 años, ¿no? Y medio, el primer ministro chino, que hay que aplicarle a los delincuentes que se consideren irrecuperables, es decir, un tipo que ya tercera vez que mata ya no tiene arreglo, pues hay que aplicarle la pena de muerte, o a los corruptos, que es lo otro. Claro, pero funcionario público corrupto que se acredita que ha robado, se ha probado que ha robado, tiene que ser sometido a la pena de muerte según los chinos. Y además lo hacen, no lo dicen, lo hacen, ¿no? Claro, que detrás de ahí te venden una ideología, por ejemplo, la ideología de la defensa social, entre comillas, ¿no? Porque la defensa social tiene otra naturaleza, y comienzan a hablar de los sujetos peligrosos. Los sujetos peligrosos son la negación misma de un sistema social, entonces son irrecuperables teóricamente. Y entonces de ahí le trasladan otro planteamiento, que es el determinismo fatalista. Inevitablemente vas a ser un criminal y mejor... Y no eres irrecuperable. Exacto. Ahora, porque eso te lleva también a la discusión que he enfrentado a especialistas, constitucionalistas. Enrique Bernales dice que está probada la inutilidad de la pena de muerte, pero en el mismo diario Perú 21, el día de hoy, Aldo Mariate le contesta que el doctor Isaac Elrich, uno de los 100 economistas más citados del planeta, reportó sus hallazgos en American Economic Review. Dice, por cada pena de muerte ejecutada se evitaron 8 muertes de personas inocentes, según él. Y contrapone supuestamente un estudio contra otros estudios que dicen lo contrario, que en los países donde se ha aplicado la pena de muerte no se ha probado que los delitos hayan disminuido. Bueno, tú le podrías contestar por qué un país, además que con otro tipo de tradiciones de carácter religioso e ideológico como Estados Unidos o Gran Bretaña, han ido progresivamente abandonando la pena de muerte, ¿no? Por diversos motivos. O sea, no es un tema económico. Nosotros no solamente somos entes económicos, somos una mayor cantidad y complejidad en la medida que somos personas, ¿no? Y respondemos a diversas circunstancias, ámbitos, procesos de comunicación. Eso es lo que somos como seres humanos, y eso está plasmado en nuestra Constitución cuando habla de la dignidad. Yo no puedo decir, se muere uno y bueno, y 8 viven. Yo no creo que necesariamente sea eso, porque eso es ver de una manera demasiado pequeña y estrecha todo un concepto de esta naturaleza. Uno tiene que partir por una serie de consideraciones. Bueno, lo que sí es cierto es que si sometes a una votación popular este tema, ganaría, pero de una manera abrumadora, lo cual no significa necesariamente que sea lo correcto y lo civilizado. Pero estás activando pues sentimientos de venganza. La gente quiere irse a dormir con ese sentimiento de, bueno, ya se murió y se acabó. Entonces eso no es cierto. Eso encubre una realidad. ¿Qué realidad encubre? Fíjate. Estamos hablando solamente del delito de violaciones de menores de 7 años. Este tipo de delitos, porque el derecho penal llega tarde, ya cuando se han consumado los hechos, este tipo de delitos tienen que ser esencialmente vinculados a programas preventivos. Tenemos Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior. A los niñitos nadie les enseña que deben autoprotegerse, que deben denunciar cuando una persona extraña se les acerca o cuando tienen un tipo de tratamiento totalmente abusivo, ¿no? No les enseñamos. No les enseñamos. Y a la autoridad no se le enseña que tenga una mayor sensibilidad respecto a estos temas, ¿no? A la mujer tampoco claro, se le porque enseña. además es una digamos, perversión de la sexualidad, digamos, ¿no es cierto? Pero eso nos enfrenta, porque es el extremo más brutal, violento y desgarrador de esa, digamos, perversión. Pero el problema es cuán saludables somos en nuestra vida sexual, ¿no? Claro, pero yo te digo... O sea, ¿cuántos peruanos son felices en su vida sexual? ¿Cuántos peruanos entienden que el sexo tiene que ser mutuamente consentido, que tiene que ser placentero, que tiene que, ¿no es cierto?, que tiene que ser compartido? O sea, ¿cuántas vidas sexuales son realmente atormentadas? Y yo creo que los resultados, si se hace una indagación sobre esto, serían, pero para de miedo, ¿no? Pero eso tiene que tener otro tipo de respuesta. Lo que yo digo es lo siguiente: si estamos haciendo una alusión y defensa de los niños, el tema de la pena de muerte realmente no los defiende. A lo mucho, algunos creen que tiene una gran capacidad inhibitoria, ¿no? Porque algunos creen todavía, como decía Feuerbach, ¿no?, que los vamos a coactar a fin de que no realicen este tipo de acciones. Eso no me parece mal, pero no creo que sea realmente... ¿Tú no crees que sea eficiente la pena de muerte? Yo creo que es una manera
que el sistema político en general, tanto el ejecutivo como el legislativo, encubren un problema gravísimo y no lo abordan. Aquí nuestros niños no están ¿cómo podríamos decir? No tienen un estatus que realmente deberían tener. Una sobreprotección en un sentido sano. Claro, porque claro, tienes razón en ese punto. O sea, siempre que ocurren hechos así de este nivel de violencia y que generan este nivel de indignación en la sociedad, la respuesta es que hay que sobrepenalizar, hay que endurecer las penas, ¿no es cierto? Y además es lastimoso porque no aprende. Te voy a decir. Hace unos años atrás, ya bastante, modificaron el artículo 173 sobre violación y lo subieron de 14 a 18 años. Entonces, justo cuando la gente joven, después de los 14, está desarrollando o está conociendo su propia vida sexual, su vida íntima, ¿no? Los jovencitos comienzan a tener trato personal entre ellos y uno llega a los 18, 19 años y la chica le dice, ¿no te vas a casar conmigo? No, yo no te quiero. Va y lo denuncia. Y en esa época tenían que procesarlo, porque la ley se había hecho en ese sentido. Y seguro tenemos toda una generación de jovencitos que están preparándose para la universidad o buscando mecanismos, que es la edad 18, 19, 20 años, que terminaron en las cárceles y los jueces estaban desesperados porque no tenían ninguna posibilidad, porque esta es una ley que ya no representaba. No representaba cómo las personas tienen que desarrollarse. Ahora, José, si tú pudieras resumir 3 razones, digamos, por las que no debería aplicarse la pena de muerte, ¿tú cómo resumirías esto? Fíjate, siempre ha habido razones históricas, incluso he estado revisando algunas, pero una que sí creo que nosotros podemos entender, porque además no es solamente para los peruanos, es el tema del error judicial. Fíjate, cuando una persona es procesada, el Estado, en el ejercicio del jus puniendi, ¿no?, de su potestad de penal, comienza a intervenir a un sujeto, que puede ser un policía, un investigador, luego el Ministerio Público, y ese sujeto queda sometido a todas las valoraciones y consideraciones, porque el ciudadano frente al poder del Estado es muy pequeño, ¿no? Y a todas las consideraciones que finalmente llegan a la mano de un juez. Y no sabemos, como ahora últimamente se está probando, si se han violado algunos de sus derechos, o sea, en el tema de la prueba. O el error. Yo recuerdo muchísimo el caso del monstruo de Armendáriz, porque, o sea, ¿de qué se acusó? El monstruo Armendáriz era un hombre, digamos, que vivía en la bajada Armendáriz y que fue acusado por haber violado y luego asesinado a un niño que fue encontrado precisamente ahí en la bajada de Armendáriz. Pero los medios lo declararon culpable, ¿no es cierto? Hubo un cargamontón, por supuesto el fiscal lo acusó y lo sentenciaron y lo fusilaron al monstruo Armendáriz. Luego una indagación en medicina legal estableció varias cosas sorprendentes. Por lo recuerdo ahora, porque esto fue hace muchos años, cuando estaba en la revista dominical, claro. Lo hicimos con Álamo Pérez Luna, fue el que trabajó ese reportaje con la gente de medicina legal. Y las conclusiones fueron horribles, porque primero no habían violado al niño. O sea, no había ninguna acreditación de que se había producido una violación. Y segundo, las señales que reportaba la autopsia correspondían más bien a un atropello. O sea, que el chico había sido atropellado aparentemente por un vehículo. Entonces, digamos, si a partir de eso tú proyectas lo que pudo haber pasado como teoría de ese crimen, es que alguien atropelló a esta criatura, cargó el cuerpo y lo tiró al barranco. Y le echaron la culpa a alguien que no tenía nada que ver, que terminó fusilado. Entonces, ¿cómo corriges ese error? No hay manera. Bien, nunca supiste quién mató a ese niño realmente. Y fusilaste a un tipo que era inocente. No hay arreglo. Un alcaide de Estados Unidos hizo una encuesta y determinó que la mayoría de los casos donde terminaban en pena de muerte eran gente modesta que no tenía capacidad para contratar abogados, ¿no? Ese es uno de los casos. Y en los últimos años, a través de la prueba del ADN, muchísimas personas están saliendo de la cárcel. Y eso que demuestra que... O sea, gente que está sentenciada a cadena perpetua o gente que está en la, ¿cómo le llaman? El Green Lane, ¿cómo le llaman los gringos? Mía, ¿no? Que están en fila esperando la pena de muerte. Y resulta que hacen una prueba de ADN y establecen que ellos no eran los criminales y que estaban ahí hace 20 años esperando ser ejecutados cuando eran inocentes. Claro, y además la política es que cuando tú vas a la pena de muerte tienen capacidad para apelar. O sea que, digamos, un argumento es,
Si te equivocas en la aplicación de esta pena, no hay arreglo. No hay manera de corregir el error. Y entonces, ¿qué pasa? Laceras es la esencia misma de la idea. Ahora, tú dices que, además, que estoy viendo acá... No sé, hay toda una lista que... Pero digamos, no, recién te veo, que tienes hasta 9 argumentos, pero de los que has dicho, 2, que no es, digamos, disuasiva. No se ha probado que al aplicar la pena de muerte disminuyan los índices delictivos. No, eso no se ha probado, porque fíjate, si eso fuera tanto, la capacidad... porque el Código Penal tiene un fuerte componente de coactivo. En realidad nosotros nos dicen, oye, puedes probarte un reloj, pero no te lo puedes llevar, salvo que lo pagues. Entonces, la motivación interna, como decía, porque uno de los grandes fundadores de este pensamiento de Feuerbach, que era psicólogo, él decía hay que entrar a la psiquis del sujeto. Bueno, eso es un proceso de motivación, porque hay gente que se motiva tranquilamente. Si tú lo ves desde otro ángulo, la gran población peruana se motiva, no solamente por la existencia del Código Penal o de normas, se motiva por el trato social, ¿no? Porque van aceptando formas de comportamiento totalmente adecuadas y tolerables, solamente es una cosa muy marginal, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista de la motivación, ellos tendrían que decir sí, ¿no? Un poco como lo ha dicho este periodista, ¿no? Que el economista dice que por un muerto... por un fusilado, por un ejecutado, claro, salvas 8... Claro, por ejemplo, ese es un dato concreto, es un dato científico, ¿no? Pero habría que ponderarlo pues con las dimensiones macro sociales. Claro, porque ¿no? por el otro lado te dicen, ¿cuál es el país donde más asesinatos se cometen? En Estados Unidos ya. ¿Y qué hay en Estados Unidos? Pena de muerte en montones de estados. Claro, pero cada vez son menos. O sea, no han ido retrocediendo, ¿no? Hasta Rockefeller en un momento... Claro, no, han ido retrocediendo, te refieres a la aplicación de la pena de muerte, cada vez menos estados, así es. ¿No? Y en cada vez menos casos, es decir, cada vez ponen mayores requisitos para la aplicación de la pena de muerte. Exacto, ¿no? Eso precisamente por el temor al error, ¿no es verdad? Por el temor al error, porque el error trae pues consecuencias, ¿no? Terribles, no hay ninguna capacidad de enmendar, pero además, fíjate, desde el punto de vista de nuestra Constitución dice, bueno, tú cometes un delito, pero la Constitución, que tiene una actitud, a mí me parece ética y moral, dice, al sujeto hay que rehabilitarlo, hay que reinsertarlo. Y entonces tú no puedes reinsertar a una persona si por otro lado estás pidiendo que desaparezca de la sociedad. Es un contrasentido de carácter. Bueno, ahí el argumento brutal era el de Luisa María Cuculiza, que decía, hay gente que no tiene arreglo. O sea, ¿qué arreglo puede tener alguien que es capaz de abusar de una criatura de 2 meses? Ese no tiene arreglo, ese hay que eliminarlo. Y es un argumento que es muy fuerte, muy indignante, pero que además es muy popular, porque bueno, la mayoría de la gente te dice... El hecho que sea popular... Coincido con eso. Pero es desquiciante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que los peruanos aspiramos. Nosotros estamos en un Estado de Derecho. El primer artículo de la Constitución está vinculado a la dignidad de la persona humana. Estos argumentos irracionales han existido a través de la historia, ¿no? Además son puramente reactivos. No tienen ningún compromiso de carácter social. Simplemente dice, claro, bueno, al máximo... Nada te garantiza, claro, lo eliminas, pero nada te garantiza que aquello que hizo posible que este monstruo existiera vuelva a reproducirse en otra persona. Claro. No resuelve ese problema de fondo. Bueno, yo creo que igual la discusión, yo creo que está bien, porque nos obliga a reflexionar sobre lo que nos está pasando, sobre los casos. Es igual que el caso del gringacho y de la otra chiquita esta, ¿no? Que le han apodado la gata. Es decir, son casos extremos, digamos, pero te están enfrentando a un problema social muy grave. Hogares disfuncionales, colegios que no están funcionando, chicos que no acaban el colegio, inicio temprano y equívoco de la vida sexual, pérdida de respeto por la vida y el pésimo ejemplo, una casa política ladrona. Impune encima, ¿no es cierto? O sea que en el Perú te puedes robar un hospital, te puedes robar una carretera, te puedes robar $20 millones, $30 millones, $100 millones y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, nadie te castiga. Entonces, ¿por qué no puedes tú robar celulares, carros o matar gente? ¿Por qué? Bueno, eso digamos, ese mensaje es terrible, yo creo, y ese es nuestro problema más serio, creo yo, ¿no? Ya. Si el mensaje que recibieran los jóvenes acá en el Perú, al que viola la ley se le castiga, la historia sería otra. Así se hace presidente de la República. Una sociedad corrupta como la nuestra, lamentablemente, con fuertes componentes de corrupción, tiene como correlato lo que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque la autoridad o quienes representan los valores teóricamente o quienes son las instituciones tutelares están totalmente o llenas de fisuras
ya no es un ejemplo de nada. Y cuando tú no tienes un ejemplo de nada, también comienzas a dudar de la validez de la norma, incluso porque detrás de la norma hay mucha cultura ética y moral, aunque no es abierta, ¿no? Matar a otro no solamente es matar a otro, ¿no? Sino desde el punto de vista religioso, por ejemplo, es un hecho no moral, cosas de ese. Se pierde eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué no tengamos todo? ¿Por qué no jugamos, ¿no?, una pieza, sino todo el conjunto? Y somos más honestos. Más honestos porque este tema de la corrupción, que es paradójico, porque quienes finalmente, y muchas de las personas que gobiernan y crean las leyes, han terminado siendo corruptos. O sea, tienen, como se dice, la sartén y también el mango. El mango. Muchas gracias a José Urquizo, abogado penalista, por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa, vamos a hablar de lo que está pasando en el cementerio. Estamos en el cementerio más grande del mundo ya a estas alturas, ¿no es cierto? En Villa María del Triunfo. Con eso vamos a volver tras la pausa. Va a estar también con nosotros Juan Manuel Benítez, ex ministro de Agricultura, para hablar del tema de la reconstrucción del fenómeno del niño, de lo que se está haciendo, de lo que habría que hacer y también de lo que se hizo, ¿no? Yo creo que es importante también partir de ahí. Volvemos. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas en simultáneo a nivel nacional con una sola programación, y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto te garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Sofía Gallegos está en el Cementerio Virgen de Lourdes de Villa María del Triunfo. Adelante, por favor, Sofía. Gracias, información en vivo. Continuamos nosotros en el Cementerio Virgen de Lourdes y tal como habíamos indicado, el día de hoy se prevé más de 800.000 personas como visitantes este día festivo, pero la municipalidad está tomando medidas de prevención. Vamos a conversar rápidamente con el subgerente de Salud Pública, Jorge Novoa. ¿Cómo está? Bienvenido, Red Exitosa. Estamos observando que han colocado unas carpas justamente al ingreso. Coméntenos un poco. Sí, ante todo, mis saludos a toda la gente villamariana en este día de mucha sensibilidad. Un saludo a nombre de nuestro alcalde Ángel Chilingano. Nosotros estamos trabajando de la mano muy estrechamente con el Ministerio de Salud, como realmente debe de ser. Puntualmente acá en el cementerio estamos preocupados por el dengue, el Zika, chikungunya, porque ya hemos tenido brotes en anteriores oportunidades. En esta vez, en este año, hemos fumigado el día jueves, hemos fumigado todo el cementerio con el MINSA. Hoy día estamos haciendo una campaña para evitar los floreros con agua, porque en el agua es donde se reproducen los zancudos. Ahora están entregando arena, es lo que he visto también algunas personas al ingresar. Sí, estamos entregando bolsitas de arena para que en lugar de agua puedan poner su florerito con arena húmeda y así evitar el lugar donde... Muchísimas gracias al gerente de Salud Pública del municipio de Villa María del Triunfo. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. Es el cementerio, ¿no es cierto, señor Rómulo Vargas, más grande del mundo? Es una cosa increíble. Josefa Díaz Velasco me acaba de escribir qué importante es esto de las redes, ¿no, Judy? Y de todos los sistemas que tenemos. Me ha mandado un mensaje bien bravo por WhatsApp sobre esta discusión con respecto a la pena de muerte, que es un argumento bien potente. Me dice, lo del monstruo Armendáriz, que fue un error, no hubiera ocurrido hoy porque tienes ADN. Es decir, cuando tú llegas a la conclusión de que una persona violó y asesinó, es porque tienes las pruebas científicas que esto ha sido así. O sea que el argumento, según ella, del margen de error queda eliminado, ¿no es cierto? Queda eliminado. Pero en fin, esto va a ser una controversia que va a durar. Pero ahora, lo que tenemos en debate, estamos con Judy Rodríguez en las redes sociales, es el tema de Gringallo, ¿no? Este chico que fue condenado a 6 años
por 2 asesinatos, porque era menor de edad y no se le podía aplicar una pena mayor en ese momento, y sale en libertad este sábado. ¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente, en las redes sociales se preguntan, pues, si se ha rehabilitado o no, y eso nos da también pie a un mayor debate, ¿no? El sistema carcelario en el Perú, en realidad, la situación es preocupante, no hay talleres para rehabilitación de jóvenes. En realidad, ¿qué oficio le vamos a poder conocer al gringallo, no? Ha aprendido a tallar madera, ha aprendido a hacer billeteras. Nada. ¿Qué es lo que se está haciendo en el sector carcelario, además del hacinamiento, por ejemplo, que también existe, Ancón, ¿no? estaban haciendo esfuerzos, habían montado bibliotecas, habían montado talleres. Ahora, hasta donde entiendo, eso es, digamos, muy pequeño en relación a la enorme cantidad de presos que tienes, ¿no? Y a la cantidad de jóvenes. ¿Qué pasó con Philip Butters? No se quiere ir Philip Butters. Quiero escuchar las redes sociales. No se quiere ir Philip Butters. ¿Qué pasa con Philip Butters? Uy, qué miedo, ahí viene Philip Butters. ¿Qué pasa el sabelón? ¿Qué pasa, Philip? Quiere meterse a las redes sociales. Pasa, agarra tu micro, estás en tu casa, Butters. Viene a llevarse su periódico. Pónchelo acá, se entromete acá al área. Qué buena. Bien, Nicolás, vamos a conocer la opinión, por ejemplo, de Romualdo sobre el tema de que este sábado, pues, tenemos al gringallo por nuestras calles. ¿Qué nos dice? Pucha, nos dice, los delincuentes salen de la cana como cancha, leyes con beneficios solo para ellos, y ¿quién promueve? Los rojos, menciona, él opina que es el sector comunista lo mejor en la sociedad. Jorge Fernández nos dice, igual que la Huatay y Garrido Leca, si ya cumplieron su condena, menciona. Oscar nos dice, negocio para los jueces y fiscales que salgan a delinquir y a prestar sus servicios nuevamente, nos dice. Luis Ticona nos dice, la pregunta debe ser, ¿cuánto tardará en volver a prisión? Y vamos a conocer rápidamente las opiniones en el Facebook. Fabricio nos dice, difícil por no decir imposible que se haya rehabilitado. Imagínense que se ponga a chambear de oficinista por un sueldo mínimo, el cual lo puede obtener en horas, matando a alguien. ¿Qué nos dice Nathan? Nos dice, pero los expertos y profesionales, ¿qué irán? Está saliendo en un centro de rehabilitación porque ya está listo para la inserción, para la reinserción social en este caso. Hay que darle la oportunidad. Creo que lo dice de forma irónica, ¿no? Porque dice que los expertos señalarán. Claro, pero es que, o sea, yo sé que es difícil decirlo a estas alturas, ¿ah? Y que lo que voy a decir es bien impopular en este momento. Pero ¿hasta qué punto estos chicos también no son víctimas? Es decir, ¿qué es lo que convirtió al gringallo en este individuo capaz de quitarle la vida a 2 personas? O a esta chiquita que le llaman la gata. ¿Qué es lo que la llevó a convertirse en alguien capaz de matar en 5 horas a 2 personas? Bueno, si bien es cierto, hay trastornos que se construyen a través de la vida de niños, de jóvenes sometidos al abuso, pero hay también casos en que personas sometidas a riesgos, a situaciones hostiles no han terminado siendo asesinos, ¿no? En todo caso, yo creo que el ser humano, ante todo, tiene la inteligencia de poder ver, sentir y analizar el entorno que lo rodea, ¿no? Hay situaciones donde jóvenes han sido expuestos a hostilidad y no han terminado claro. así. Y no han terminado así. Bueno, una opinión más que nos dice Eduardo Aucaya. Nos dice, Nicolás Lucar, en la vida todo es posible. Muchos terroristas y delincuentes se han rehabilitado. Y por lo tanto el gringallo lo puede hacer. Esperemos que... a ver, nos hace mención acá el reverendo Rodolfo González, del Movimiento Misionero Mundial, nos pueda ayudar. Bueno, el Estado tiene que hacerse responsable porque el Estado no debe solamente ajusticiar, sino también pues rehabilitarlos y ayudarlos a la reinserción social. Bueno, así estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Judy. Fíjese, ya salió la noticia de que ustedes han visto, está en el diario Exitosa el día de hoy, de que liberaron a Katiuska del Castillo, la pareja del alcalde de Torres de Chiclayo, y la liberan ¿por qué? No porque la justicia haya llegado a la conclusión de que ella es inocente o porque ha cumplido su pena, sino por exceso de carcelería sin sentencia, por las benditas prisiones preventivas. O sea, y es increíble porque se celebra todos los días en comunicaciones de prensa, se logró la prisión preventiva de cuál, no se logró nada con la prisión preventiva, se ha logrado en todo caso y más de la mitad de los presos peruanos, y me quedo corto creo, porque hay una discusión sobre cuántos exactamente son y habría que pedirle la información al INPE, pero por lo menos la mitad de los presos peruanos están en la cárcel con prisión preventiva. No tienen una sentencia. Entonces yo me pregunto, en el caso de Chiclayo, donde había toda la información y toda la evidencia, ¿cómo es posible que 3 años después esta señora no esté sentenciada?
y tenga que salir de la cárcel porque ya no la pueden mantener más tiempo. 3 años en la cárcel, sin sentenciarse. Absurda situación. Pero en fin, está con nosotros Juan Manuel Benítez, él ha sido ministro de Agricultura y él fue parte, bienvenido, Juan Manuel. Gracias, Nicolás, por la invitación. Tú fuiste parte de todo este proceso ¿no es cierto?, de preparación para el fenómeno del Niño. Así es, por encargo del presidente de la República, yo lideré el equipo de ministros que se hizo cargo de la prevención. Efectivamente. Ahora, ¿y cuál es el balance que hacen ustedes? Porque una de las críticas que se hace es que no nos preparamos para el tamaño de fenómeno que vino, por ejemplo, en el caso de Piura, digamos. Bueno, yo partiría diciendo que uno nunca sabe de qué tamaño va a venir el fenómeno del Niño. Estamos todavía muy retrasados en términos de predictibilidad en el país. Hicimos grandes esfuerzos por mejorar nuestra información, nuestros modelos, para poder decir de cómo podía ser. Y eso todavía hay que seguirlo trabajando. Yo creo que ahí hay un tema por resolver. Pero dejando eso de lado, lo que hicimos fue trabajar en el escenario más complicado que podíamos haber, digamos, avisorado. Por eso es que desde julio del año 2015 se saca un decreto un decreto supremo de emergencia a nivel de 14 regiones en el país. No nos concentramos solamente en el norte, fueron 14 regiones, inclusive en el sur. Trabajamos los ríos Tambo, por ejemplo, en Arequipa, para poner un caso, los ríos de Ica también, que fue otro caso al sur. Entonces, lo que hicimos fue, en 4 meses, preparar al país, porque venía de 18 años del último fenómeno del Niño, donde no se había hecho absolutamente nada. Encontramos, Nicolás, ríos que no tenían ni siquiera cauce. Eso es increíble, porque acá nosotros entrevistamos a uno de los ingenieros chinos que hizo las obras en Ecuador, que además hizo la represa de las Tres Gargantas en Chile, sí, claro, que es una obra, creo que es la más grande obra de ingeniería hidráulica que se ha hecho en el planeta. Y ellos decían que estaban sorprendidos con el hecho de que no hubiéramos estado trabajando el represamiento, que decía es el primer problema. O sea, ustedes no tendrían que llorar porque viene el agua, tendrían que celebrar porque viene el agua, porque la deberían tener primero represada y a partir de eso hacer un uso, no solo aminorar el daño, sino hacer un uso racional. O sea, por ejemplo, salir de la estacionalidad de la agricultura. O sea, no tienes agua cuando llueve, tienes agua todo el año, porque la guardaste cuando vino, ¿no? Claro, por supuesto, además la costa nuestra es súper árida. Pero lo que tú dices es, durante prácticamente 2 décadas no se hizo nada. Después del Niño, el 98, los trabajos de limpieza, si solamente hablemos de limpieza del río, prácticamente encontramos ríos sin cauce. Entonces, obviamente cualquier volumen de agua, ni siquiera como la que llegó, sino mucho menos, iba a generar inundaciones en varios lugares del país. Por eso nos pusimos a trabajar inmediatamente todos los ministerios, todos los sectores. Vivienda y Agricultura se encargaron de la limpieza de los ríos, los drenes, quebradas, ¿no? Desde Tumbes hasta Arequipa, como repito. ¿Lo llaman la descolmatación? La limpieza de los cauces, descolmatación, ¿no? Eso es lo que hicimos. También algunos reforzamientos de diques enrocados en los laterales para darle circulación al río. Porque mucha gente, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, dice, la descolmatación no sirve, esa es agua, esa es tierra que se la lleva el río. No es verdad, porque es como tener un vaso con la mitad de agua. Solamente le puedo poner la otra mitad. En cambio, si yo lo vacío antes, puedo poner el vaso completo. Es decir, si no le quito ese espacio que ocupa la arena, el río, menos cantidad de agua, se desborda. Entonces, siempre hay que hacerlo rutinario. Es cierto que hay que hacer obra definitiva en los lados, en la medida de lo posible, enrocarlo, sí. Pero no se puede dejar de hacer un mantenimiento periódico, menor, todos los años de limpieza del cauce para darle velocidad al río para que transcurra hasta el final del mar. Pero digamos, la descolmatación debería ser una especie de rutina de mantenimiento, pero de rutina de mantenimiento de obras mayores que ya debieron estar hechas. Exactamente. Entonces, cuando nosotros encontramos la situación en el año 2015, no se había hecho ni siquiera ese mantenimiento rutinario por mucho. Entonces, cuando no se hace, hemos encontrado 6 metros de alto de arena en el río La Leche. Y yo acá no he traído fotos ahora porque como es por radio no me percaté que podía traerlo. Pero en una próxima oportunidad, encantadísimo, te traigo las fotos y tú vas a ver que son 6 metros de alto por 100 metros de ancho en el río, La Leche, que hemos retirado de ese material del cauce del río. Entonces, y lo mismo en Piura y lo mismo en los ríos de Tumbes. Le hicimos un brazo nuevo al río Tumbes para que pudiera desembocar al mar. O sea, esto ha podido ser peor, es lo que tú dices. Ese es el tema. Mucha gente... O sea, que hemos tenido una desgracia con el fenómeno del Niño costero, pero si no se hubiera hecho lo que se pudo hacer, la situación hubiera sido catastrófica simplemente. Ese es el gran punto, Nicolás, y quiero agarrarme de eso porque hay gente que dice, lo está diciendo ahora, lamentablemente a 1 año y medio, algunos funcionarios de gobierno todavía siguen culpando al anterior, y dicen... lo que hizo mal el gobierno generó la inundación, pero es que al contrario, Nicolás, si no hubiéramos hecho nada,
Hubiera sido peor. Te doy un ejemplo en el caso Río Piura. El río Piura en el año 2014, con 800 metros cúbicos por segundo, prácticamente llegó al tope del puente Independencia a punto de desbordarse. Este año ha llegado a más de 2.500 metros cúbicos por segundo para recién desbordarse. Entonces tomen en cuenta, resten 2.500 menos 800, eso hubiera entrado prácticamente todos los días durante el fenómeno del Niño a la ciudad de Piura. Entonces, es al contrario, el gobierno anterior hizo el esfuerzo por poner al día lo más que pudo el país en términos de preparación, y no al revés. Quiere decir que hubiera sido mucho peor lo que pasó en Ica, mucho peor lo que pasó en Arequipa. Pero eso es lo que digamos, a mí me produce sinceramente consternación, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que somos un país expuesto a terremotos y somos un país expuesto al fenómeno del Niño. Es parte de nuestra historia. O sea, cuando yo era niño estudié en Chiclayo y estudias la cultura, ¿no? Claro. ¿No es cierto? La historia de Nailán. Y ahí la explicación es por los mochicas, por qué esta civilización tan progresista, ¿no es cierto?, tuvo el colapso, tenía que ver con el fenómeno del Niño. Entonces es parte de nuestra historia, pero de siglos. Así es. ¿No es cierto? Entonces ya sabemos que esto es lo que... Entonces tendríamos que haber hecho hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, una política no solo de prevención, sino como lo decía el ingeniero chino, que me cuesta a mí con los nombres chinos, pero él decía esta cosa tan sabia. Si ustedes hubieran hecho lo que tenían que hacer y si hacen lo que tienen que hacer, ustedes van a celebrar la llegada del agua y no llorar por ella. Y hay un ejemplo clarísimo en el caso de Piura, porque se habla mucho del río Piura, pero en el caso de Piura, que tenemos a Puechos, que está sobre la base del río Chira, este año soportó 3.500 metros cúbicos por segundo. Récord histórico, porque además que teníamos la represa arriba que hacía el control, teníamos un río completamente limpio hasta la Bocana llegando al mar, que ese es el problema que tiene el río Piura. El río Piura no llega al mar, llega al desierto. Entonces, cuando el desierto se colmata, se llena de agua, el río, como tiene poca pendiente, retorna hacia la ciudad y ejerce presión sobre los bordes. Por eso se desborda. Entonces, las medidas que hay que tomar ya ahora, dado que ya tenemos más tiempo para hacerlo, es hagamos obras definitivas. La salida al mar en Piura es una cuestión que va a definitivamente resolver el problema del río Piura. En 4 meses no lo podíamos hacer nosotros, pero creo que ya debería tomarse cartas en el asunto y llevar adelante ese proyecto, ¿no? Pero así como también trabajamos en la prevención, Nicolás, que yo quisiera recordar también al público, dejamos un gobierno preparado para la respuesta. Dejamos maquinaria, dejamos helicópteros, dejamos aviones, dejamos hospitales de campaña, los anfibios, que se vio todo en operación. Cuando pusimos este eslogan, una sola fuerza, y que por supuesto hay que ser agradecido con las Fuerzas Armadas, fue porque se preparó el país también para el momento de la emergencia. El tema ahora, y que debería ser un tema que nos debería ocupar, es, bueno, ya pasó la emergencia, ahora es cómo nos rehabilitamos. Claro, pero el problema es que yo he entrevistado desde... ¿no es cierto?, gente, pobladores en Chosique, el alcalde de San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto?, a representantes de las regiones en el norte, que están muy preocupados porque la percepción que tienen es no se ha hecho lo de obras que debía hacerse y si ya se nos vienen encima las lluvias de nuevo. Entonces, y la respuesta que ha dado, que da la gente del gobierno, ¿no es cierto? Pedro de la Chea, por ejemplo, ha declarado que primero había que hacer el diseño del plan y que eso toma su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Pero qué supone eso? ¿Que no teníamos? O sea, no sabemos qué es lo que hay que hacer y dónde hay que hacerlo. Lo que pasa después es de todo que... lo que hemos sufrido con los fenómenos del Niño. Lo que pasa es que yo creo que se están confundiendo los términos. Y eso es bien importante porque del concepto parte el error. Se dice, ya se inició la reconstrucción con cambios. Pero lo que se ha iniciado es la prevención. Es la limpieza de los ríos, ¿de acuerdo? Que es un tema de actividades. La reconstrucción de largo plazo, esa todavía tiene que planearse, tiene que hacerse estudios de cuencas, que ya los tenemos, en Piura lo tenemos, en Tumbes lo tenemos, en Lambayeque lo tenemos, se sabe qué hay que hacer, lo que hay que hacer son los estudios para poder ejecutar las obras, y eso es lo que puede tomar tiempo. Pero ¿cuál es el tema acá? Lo que no se hizo, la parte que no se hizo es la rehabilitación automática. Es decir, la gente siente que viene el agua, se queda sin casa, se le rompen las carreteras, y lo que necesita ahora es, mañana necesito que eso esté otra vez puesto en orden, porque si no, ¿cómo saco mi producto al mercado? ¿No? ¿Dónde voy a vivir? ¿Voy a vivir en una carpa? ¿Cuánto tiempo voy a vivir en una carpa? Entonces, son los temas, creo yo, donde no se sintonizaron bien las velocidades. Había que tomarse el tiempo, creo que Pablo Lafor incluso se quedó corto, 90 días, de repente era para más, para un plan bien armado de reconstrucción para siempre. Pero en el corto plazo y en paralelo... Claro, porque tú tendrías que haber dividido lo que es la emergencia de lo que es el plan de largo plazo para que
una vez más, citando al ingeniero Chino, celebremos la Avenida del Agua porque hemos represado, hemos canalizado. Sí. En el caso de Piura hemos abierto el camino hacia el mar, hemos hecho lo que había que hacer de grandes obras. Sí, claro, así es. Entonces, o empezado, ¿no es cierto? Porque eso es un proceso que va a tomar años, ¿no? Que ya comenzó. O sea, ojo también que no es que estemos en cero en términos de represamiento. Desde los años 60 el gobierno militar empezó una serie de obras. Tenemos Puechos, tenemos la represa esta de Tinajones, tenemos Gallito Ciego, tenemos Majes, o sea, hay una serie ya de obras que se han hecho, pero nos falta mucho más. Eso es verdad y hay que ponerlo en la agenda hacia el futuro, porque además, viviendo en un país que está afectado por el cambio climático, vamos a tener extremos de mucha lluvia a mucha sequía. Y entonces, en los dos casos sirve un represamiento del agua. Te permite laminar y controlar inundaciones, pero también te permite guardar agua para cuando no la hay. Entonces, es necesario que reconozcamos la realidad del país en términos de dónde estamos ubicados geográficamente. Lo que es increíble es que después de tantos siglos estemos reaccionando como los mochicas, ¿no? Como si nos pasara por primera vez. Sí. ¿No es cierto? Y que puede tener ese efecto destructivo que tuvo hace siglos, un fenómeno que ya sabemos que existe, que ya sabemos que es permanente y encima ya sabemos lo que hay que hacer. Sí. No solo para estar preparado y aminorar el daño, sino para sacarle provecho a esa agua que viene en abundancia. Y por eso es importante que se reconozca que hay que trabajar ya sobre política de Estado en el tema de prevención. Se inició en la gestión anterior, hay que continuarlo. Lo está haciendo el gobierno, sí. Yo saludo que se esté haciendo prevención en este momento. Y que continuemos permanentemente, que hayan los recursos para poder hacerlo, para tener preparadas a las ciudades. Dime, ¿cómo es posible que habiendo tenido 2 niños, Piura no tenga drenaje pluvial? O Tumbres no tenga drenaje pluvial? O Lambayeque o Chiclayo no tenga drenaje pluvial? Porque el clima se está tropicalizando al norte del país. Es inevitable que vuelvan más de estas lluvias en el futuro. Entonces, ya tenemos que hoy día decir, oiga, ya no, pues se acabó. Y además, ordenemos el territorio. Los mayores efectos que ha tenido el fenómeno del Niño han sido sobre ciudades, Nicolás, no en el área rural. Porque el trabajo que se hizo de protección de ríos, de limpieza de ríos, ha redundado más bien en que la agricultura este año va a crecer. El efecto más claro de que se hizo bien el trabajo es que la agricultura, en vez de haber perdido 3 puntos del PBI, como fue en el 98 o en el 83, más bien va a crecer este año. O sea, quiere decir que esa parte se trabajó bien. ¿Cuál era el problema en las ciudades? El desorden que han tenido, la informalidad de muchos alcaldes que han dado títulos de propiedad en zonas donde no lo debieron dar y han puesto en riesgo a poblaciones como Chosica. Gracias a Dios, Nicolás, que hicimos las mallas de protección en Chosica. No sé si has tenido oportunidad de ver las fotos de la cantidad de material que se quedó ahí. Gracias a Dios que hicimos esas mallas. Ahora, viene nuevamente el fenómeno ahora de lluvias normales. Esa es la gran preocupación, ¿no? Juan Manuel, de la gente ahora. Es decir, ¿qué pasa si se nos viene otro fenómeno del Niño, que es lo que mucha gente teme que ocurra? Porque además yo no estoy recibiendo información que el año pasado a estas alturas ya recibíamos, ¿no es cierto? De que qué previsiones hay sobre la elevación de la temperatura, pero... Sí, yo creo que ahí es importante que el gobierno sostenga la política que hizo este año también con el COEN, en realidad el COEN lo creamos nosotros y lo continúa este gobierno en buena hora, porque el Centro de Operación de Emergencia mantiene informada a la población. Tienen incluso su Twitter, donde van informando sobre esto. Tengo entendido que el fenómeno del Niño es poco probable, prácticamente el mar está frío, pero ciertamente el periodo de lluvias normal va a haber, siempre hay lluvias en el país, en las partes altas, y eso genera pues de todas maneras un incremento en los volúmenes de los ríos o en las quebradas. Entonces, hay que estar atentos a que el Perú va a tener siempre, no necesariamente fenómenos de niños extremos, pero va a tener episodios donde puede estar en riesgo la vida de las personas. Entonces, ¿yo qué diría ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hicimos nosotros, aparte solamente el tema de trabajo en campo? La institucionalidad hay que cambiarla. Trabajamos con el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos Desastres. ¿Quién estaba ahí a la cabeza? El presidente de la República, con los ministros principales y la PCM siendo el secretario, el equipo que va a mover esta dinámica de ministerios. Claro, porque eso es una discusión que justamente hemos tenido a raíz de que vino Juan Navarra, el alcalde de San Juan del Lurigancho. Él decía, yo tengo 10 obras, ¿no? Algunas de reconstrucción y otras obras de prevención. ¿Con quién hablo? Con la gente de reconstrucción, que no me hacen caso, pero si eso normalmente yo debería poder arreglarlo con los ministerios. Entonces, ¿para qué crear organismos, no es cierto? Cuando lo que puedes hacer es establecer algún nivel de legislación de emergencia para acelerar los plazos, por supuesto meterle control para cuidar que quien quiera meter la mano, por decirlo de alguna manera, se la cortes, sin duda. ¿No es verdad?
y hacer más eficientes las instituciones que tienen, no crear otras instituciones que reemplacen las que deberían hacerse cargo normalmente de las cosas. Nicolás, durante la prevención nos reuníamos todos los lunes, 8 ministros de Estado, ahí en el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Defensa. Estaba el Contralor y incluso invitamos muchas veces a la Comisión del Congreso que hacía seguimiento al fenómeno del niño, cuando estaba presidido por el congresista Acuña, y donde estaba también Luz Salgado, que conoce perfectamente el proceso. Caminamos juntos, en el campo nos encontrábamos, congresistas, Contraloría, el Estado trabajando. ¿Por qué es importante esto, Nicolás? Porque la burocracia media te traba los procesos. Tienes que tener decisión política. La cabeza del ministerio tiene que estar a cargo para decir, esto me lo sacan mañana y ustedes verán cómo me arreglan la parte legal, porque sí se puede. Nosotros con la misma burocracia, con el mismo Estado, ejecutamos 4.000 millones de soles en 4 meses. O sea, sí se puede. Ciertamente hay que cambiar cosas, sí. Que tenemos una legislación que a veces traba, sí, es verdad. ¿Se puede mejorar? Sí, para eso está el Congreso. Hay una comisión hoy día en el Congreso que debe acompañar este proceso y hacer los cambios que se requieran. Pero yo pienso que en este momento hay que retomar la forma de hacer las cosas. Creo que el Estado a su mayor nivel, humildemente lo vuelvo a proponer, creo que Mercedes Arauz debería liderar este proceso, y más bien la oficina la autoridad debería ser un poco como su secretaría técnica, la que la nutre de información, la que le lleva el seguimiento, la que va al campo y está poniendo sobre la mesa los temas para discutir en un directorio donde deben estar integrados gobiernos regionales y gobiernos locales. No podemos darle la espalda a la descentralización. Eso es un error. Y además los colegios profesionales y toda la gente que pueda aportar, y las facultades de ingeniería, y la gente que además no es solamente que sabe del tema, sino están en su región, han investigado su región, tienen alternativas, diagnósticos, tienen propuestas, ¿no es cierto? Y yo diría algo más, ¿no? Con toda humildad, yo creo que lo que falta precisamente a veces es esa apertura, esa humildad, escuchar sugerencias. O sea, cerrarse, como está pasando en Piura, a lo que le está diciendo, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura hoy día, el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Piura, me parece que es un error. O sea, cerrarse, decir yo tengo la razón y no abrirse a la discusión, me parece un gran error. Y no es el tema de simplemente justificarse diciendo lo vamos a hacer mejor que el gobierno anterior. Yo creo que eso no es la respuesta que uno requiere. Lo que requiere es, oye, sumémonos todos, pongámonos a trabajar, veamos dónde hay que corregir e integremos a la mayor cantidad, porque además eso da transparencia. El que estén los alcaldes, que estén los colegios de ingenieros. Muchos ojos mirando. Mientras más ojos, claro, menos posibilidad de corrupción. Juan Manuel Benítez ha estado con nosotros, es ministro de Agricultura y el funcionario que lideró el tema de la prevención en el gobierno anterior. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Esto es Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM. Regresamos con la doctora Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal. Vamos a hablar de todo un poquito, ¿no? Si lo permites, Cruz, de la pena de muerte y de la polémica que se ha generado también con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha dicho que el IDL quiere ser prácticamente el Consejo Nacional de la Magistratura tras la sombra. El IDL quiere decir quiénes son y quiénes no son los miembros de la Corte Suprema, entre otros. De eso vamos a hablar con Cruz Silva. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola señal, la de Exitosa. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información? El chip cuenta con la tecnología RFID y contiene la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados, además de asegurarte la garantía y calidad de tu colchón Paraíso para tu mejor descanso y una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Nosotros recibimos, y me pasa a mí, me imagino que le pasa a Philip, a José Rocha, a otros conductores, a Manuel Rosas, de las secuencias periodísticas de Exitosa que hay a la hora que llegamos, a la hora que nos vamos, mucha gente en la puerta de la radio con denuncias, con reclamos, y la verdad es que hacemos un esfuerzo por darle espacio a toda la gente que podamos y no nos dan las manos. Entonces nos ha ocurrido con don Rómulo Vargas, el director de Exitosa Noticias, crear una secuencia aquí en Exitosa que le vamos a llamar, no sabemos si Exitosa denuncia, yo denuncio, o como fuera, donde le demos espacio a toda la gente que por supuesto tiene que identificarse y tiene que sustentar mínimamente su reclamo para ponerlos al aire. Eso es nuestro compromiso, que sean escuchados y que sean escuchados la mayor cantidad de gente que sea posible. Si a usted
digamos, todo tipo de incidentes. O sea, tenemos jubilados a los que no les pagan, que tienen que hacer juicios sobre juicio, porque ganaron el juicio de que les paguen, ahora tienen que hacer otro juicio para que ejecuten la sentencia con la que les tienen que pagar. Personas que están siendo ilegalmente, digamos, desalojadas, conflictos que hay, denuncias contra autoridades que no están cumpliendo con sus funciones. O sea, cualquier tipo de reclamo, de denuncia que sea razonable y que merezca ser escuchada tendrá el espacio aquí en Exitosa. E insisto, lo que vamos a tratar de hacer es darle un formato y que ustedes vengan acá, nos den su denuncia, ¿no? Den su nombre, qué cosa es lo que están reclamando, a qué autoridad o qué tema es el que están, que los está ustedes mortificando, que significa en alguna medida una injusticia, y de qué manera nosotros podemos ayudar para que esto sea resuelto. Y lo único que les pedimos es que estas denuncias sean lo más concretas, lo más puntuales, lo más claras posible, para poder servir a la mayor cantidad de gente que esté en nuestras manos. Esta es la voluntad que tenemos, y yo creo que es una buena solución para enfrentar esta ola de gente que viene todos los días acá a Exitosa a ser escuchados por alguna razón, porque no tienen espacio en ninguna otra parte. Bueno, acá sí lo tienen. Está con nosotros Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal. Bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Estuvo el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Guido Aguila, señalando que, y lo dijo literalmente, que el IDL quiere adueñarse de la justicia peruana. Y que en realidad las objeciones que ustedes hacen son más bien políticas, ¿no es cierto? Y que ustedes lo que quieren es que, digamos, este vocal vaya no por si es bueno como vocal o no, sino por cómo votaría, por ejemplo, en un caso que tenga que ver con los fujimoristas. Digamos, ¿no? Mira, ¿qué tenemos como Instituto de Defensa Legal que responder a eso? Simplemente que el doctor Águila, presidente del Consejo Nacional de Magistratura, ha perdido absolutamente la brújula, ¿no? Ese tipo de argumentos o de dichos no son nuevos para el Instituto de Defensa Legal, y la verdad lo hemos escuchado cada vez que presentamos algún reclamo fundamentado ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ya sea por la postulación de algún candidato de diverso nivel en la justicia, que nosotros creemos objetivamente y de una forma fundamentada que es un peligro para la mejora del sistema en relación a independencia e imparcialidad. Y lo que creemos es que esta declaración del señor Águila, lamentablemente, responde a todo el grupo de denuncias que han quedado hasta el día de hoy en la impunidad, y que responde también a otras denuncias que han comenzado a evidenciarse. Más aún, y esto es lo que nos preocupa, cuando en su momento, cuando comenzamos a hablar en el concurso mejor dicho, en el proceso de elección de consejeros al Consejo Nacional de la Magistratura por el grupo de abogados, indicamos con claridad nuestra preocupación sobre un presunto conflicto de interés. En ese momento, el señor Águila, a iniciativa suya, solicitó una reunión con el Instituto de Defensa Legal, y primero entendemos que eso responde a que existe una preocupación por ese cuestionamiento que él consideró válido y que ahora trata de negar. En ese mismo momento se comprometió a que de ingresar al Consejo haría, por un gesto de transparencia, más que un gesto, yo diría una obligación, la evidencia de quienes habían, por ejemplo, estudiado en este instituto que él dirigía en su momento, claro, que se llama EGACAL, ¿no? Entonces, claro, el EGACAL es un instituto donde se dan seminarios, se capacita, se califica a jueces, magistrados, fiscales, ¿no es cierto? Y ha cumplido una función, o sea, que entiendo. Está bien, ¿no es cierto? Que es de lo absolutamente legítima. Ahora, y ¿qué pasa? Necesaria. En el momento que él es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, él no puede establecer el criterio de que aquellos que han pasado por ¿no es cierto?, este instituto están vetados para ser jueces y fiscales, porque no sería justo. Que precisamente han ido para calificarse, ¿no es cierto? Mira, el señor Guido Águila confunde los planos, a nuestro punto de ver, ya que él es abogado, de una manera voluntaria. Es decir, esto no es una confusión que él está tratando de realizar de una forma involuntaria, ¿no? Lo que el Instituto de Defensa Legal está diciendo no es, en todo caso, no es parte del debate, si es que un ex trabajador de EGACAL, un ex profesor de EGACAL, pagados por EGACAL para enseñar en esa institución, o un ex estudiante de EGACAL que pagó a EGACAL
para ser capacitado, no puede postular a la magistratura. Nosotros en ningún momento hemos dicho eso. Pero entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Lo que nosotros estamos diciendo es que si Guido Águila, a través de su Instituto Gacal, hoy al mando de su esposa, ha, por ejemplo, capacitado a abogados, esos abogados, al momento de pasar por el Consejo Nacional de la Magistratura, no pueden ser evaluados por Guido Águila, a quien en su oportunidad pagaron para que los capacite. Lo que nosotros estamos exigiendo es, señor Guido Águila, usted por el evidente conflicto de interés, porque en su momento fueron sus alumnos o son ahora alumnos de su esposa, tiene que inhibirse. Y tan es así que en efecto ha habido ya un caso importante que ha salido a la luz como denuncia. Estoy hablando concretamente del candidato Guillermo Sandoval, que posteriormente tuvo un problema de presunto maltrato por discriminación en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó aquí? Sandoval fue alumno de Gacal, contrató sus servicios, postula al Consejo, en ese momento Guido Águila ya es consejero, y posteriormente se inhibe al ya conocerse de que esta persona era alumno de Gacal. Cuarto Poder ha revelado de que durante la postulación de este ex alumno de Gacal ha habido un intercambio de correos entre el hermano del consejero y entre la esposa del consejero. Esa situación es ilegal, es antiética, es sospechosa y tiene que investigarse. Y eso porque la existencia del señor Sandoval se dio ya que este propio señor dio a conocer a los medios de comunicación por un tema de presunta discriminación. ¿Qué otros casos de exalumnos de Gacal que ahora están postulando habrán? Entonces, pero lo que son un montón, entiendo, ¿no? Porque muchísima gente ha pasado por ahí, pero lo que dice Guido Águila es, en realidad, me aclaró el que se pronunciaba su apellido, pero lo que él dice es lo siguiente, que la decisión en relación a los magistrados no las toma él de manera personal, que hay un consejo que toma las decisiones. Y que incluso la discusión sobre la necesidad de la reforma del Consejo de la Magistratura tiene que ver con el hecho de que quienes participen del Consejo de la Magistratura estén preparados y calificados para la función, que conozcan, o sea, primero que sean abogados, que conozcan, ¿no es cierto? O que conozcan de alguna manera el manejo del derecho y que puedan hacer una evaluación de la calificación no solamente, digamos, académica, intelectual, del magistrado, sino la calificación técnica y moral para ejercer la función. Así es. Entonces, bueno, en ese sentido no hay ninguna contradicción con el señor Águila, pero el señor Águila cuando responde con eso, las denuncias de conflicto de interés que en su momento fueron presuntas cuando él era candidato y ahora ya son concretas. Pero no es un asunto político el que hay con él. Es decir, no tiene que ver porque lo que él dice que es un tema político. Que lo sustente. ¿No? Nosotros sustentamos aquí cuáles son nuestros cuestionamientos a la, en su momento, candidatura del señor Águila y cuáles son, una vez ya como consejero, nuestros cuestionamientos. Cuando él fue cuando él fue candidato, nosotros de una manera pública señalamos hechos concretos que para nosotros significaban un peligro para el desempeño independiente e imparcial de él como consejero. Claro, ¿no? En su momento lo señalamos, pero no había ningún tipo político, a menos de que el señor Guido Águila se siente relacionado con algún partido político, ese es otro tema. Pero lo nosotros... dice más bien, porque lo que yo le entendí lo decía en el sentido contrario, es decir, que lo que debería ocurrir es la existencia de un Consejo Nacional en la Magistratura libre de toda presión política, y que lo que está ocurriendo ahora es precisamente que trata de... Es decir, él decía, hay que corregir la composición del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, cuando se establece que los colegios profesionales deben tener una representación, o sea, lo que ocurre es que muchos miembros de los colegios profesionales ni siquiera saben quién es su representante al Consejo de la Magistratura, porque va muy poca gente a votar. Y la persona que es elegida debería ser una persona que no necesariamente, de repente, ni siquiera es miembro de alguno de los colegios, sino que es alguien calificado para la función que los colegios profesionales nombran. Los colegios profesionales que no sean de abogados, digamos, ¿no? Pero, o sea, lo que él decía es, cuanto más técnico sea el organismo y menos político, mejor. Y lo que está tratando de hacerse con las propuestas que hay es politizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿cuál ha sido ahí, cuál es ahí el problema de IDL? Nosotros igual tenemos una propuesta de reforma constitucional
que ha sido alcanzado a diversas autoridades, donde incluso vamos más allá de lo que dice el señor Guido Águila. Y a lo que apuntamos no solamente es un consejo exento de la interferencia política, sino también resguardado de cualquier tipo de interés particular privado, ¿no? Y la verdad que no es tan coherente que se señale que el IDL supuestamente tiene una objeción política y esto se fundamente con esta propuesta, porque si te das cuenta, una cosa no tiene relación con otra. Ahorita no estamos debatiendo... ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿De que Guido Águila debería salir del Consejo Nacional de la Magistratura? Nosotros creemos... Porque él, o sea, a diferencia de otros, ha sido elegido por, entiendo, el representante de los colegios de abogados, es elegido... ¿no es cierto? Por votación universal. Yo soy abogada, claro, yo soy abogada. Pero en el caso de los colegios profesionales, ¿es así también? En los colegios profesionales varió a raíz de una norma que salió en el año 2009, propuesta cuyo debate comenzó con la propuesta de reforma legislativa del gobierno de Alan García, que hizo que los profesionales no abogados ya no votaran directamente como lo hacían los abogados, sino que lo eligieran al representante a través de un sistema de delegados. Y ahí se formó todo este gran problema en relación al señor Quife Parión y todo esto, pero esto nuevamente es un tema que no está relacionado con los cuestionamientos que hoy existen respecto de la actuación del señor Guido Águila. Mira, para nosotros el señor Guido Águila y el pleno que él ha dirigido, al menos que comenzó con él su actuación en el año 2015, ha actuado en contra de la ley y de la Constitución en muchos casos. Y uno de esos casos es también el anterior concurso de magistrados supremos. En su momento... es algo que él ha respondido negando que existe una violación, pero eso no significa que en efecto esa violación exista. Señalamos lo siguiente: su consejero, el señor Gutiérrez Peve, ejercía a la vez como consejero y como decano del colegio profesional que él encabezaba. La ley orgánica del consejo indica que el desempeño como consejero tiene que ser exclusividad. Esto le presentamos al señor Águila y él indicó de que no había una violación a la norma, cuando expresamente así está en la ley orgánica del Consejo. Como presidente del Consejo juramentó a un consejero, en ese entonces designado por el Poder Judicial, que se llama Santos Cruz, para que participe desde el día anterior a la etapa final de la elección de los magistrados supremos del año 2015. Santos Cruz fue elegido por el Poder Judicial, pero juramentado, y ahí la responsabilidad del Consejo, por el Consejo, para que asuma la función por 2 meses. La Constitución y la Ley Orgánica del Consejo solamente indican de que un consejero es elegido a través de su propia organización como titular y suplente por 5 años. No existe en la norma la posibilidad de que un consejero asuma solo por 2 y solamente nombrado especialmente para un concurso de supremos. Eso es violar la ley. Eso es lo que ahorita le estamos... ¿Es el que el Poder Judicial no tenga una representación en ese proceso? No. Y exactamente, ¿qué es lo que debió hacer? En ese momento renunció Talavera y su suplente. Lo que debió hacerse, de acuerdo a la normatividad, es que el Poder Judicial se reunía y elegía a su representante. En ese momento, noviembre del 2015. ¿Pero qué hizo el Poder Judicial? Y ese es otro problema, también correspondiente a los magistrados supremos. No eligió a nadie de forma permanente porque ya había, en cierta forma... convenido de que su representante sería el señor Morales Parragués, que todavía no cumplía con el plazo de estar fuera del cargo superior por 6 meses. El señor Parragués recién los cumplía en marzo o febrero del próximo año. Para cooptar, para llenar ese vacío, nombran en contra de la Constitución y la ley a este señor Santos Cruz. Y eso no solo es responsabilidad del Poder Judicial por nombrar, sino que es responsabilidad del Consejo por juramentar. Ha habido otro caso donde el Consejo ha podido, ante la ilegalidad o problemas de un nombramiento de un consejero, demorar la juramentación. Y ese caso es, por ejemplo, el del consejero Iván Noguera. Iván Noguera fue elegido por las universidades privadas. En su momento salió el escándalo de que no tenía las condiciones para ser consejero porque había cuestionamientos en relación a su trayectoria. Estaba inmiscuido en un proceso de reconocimiento de paternidad. Y el Consejo suspendió la juramentación, devolvió el nombramiento a la SUB y la SUB posteriormente hizo otra reunión, lo volvió a elegir, pero eso significa que el Consejo sí tiene la responsabilidad de cuidar qué consejeros entran a través del acto de juramentación. Eso, por ejemplo, al señor Guido Águila no le gusta que se le diga, eso invalida, para que vea la responsabilidad de este acto, el nombramiento de los magistrados supremos
que se nombraron en el 2015, porque tienes a un consejero en contra de la Constitución firmando esos nombramientos. ¿Qué nombramientos son? Inostroza Pariachi, Ángel Romero Díaz, Tomás Galvez Villegas, Luis Arce Córdoba y uno más que en estos momentos no recuerdo, ¿no? Entonces, ahora, el señor Guido Águila habla de, por ejemplo, ¿no?, la importancia de haber elegido a los supremos bajo su gestión. Bueno, le recordamos que Inostroza Pariachi fue una persona que en 7 oportunidades se le negó el nombramiento con motivos justificados y es el magistrado nuevo de la Suprema que ha dado noticia por algo bueno, no, por algo malo. Fue el que le bajó los estándares para la investigación de los delitos de lavado de activos que ahora la Corte Suprema acaba de corregir. Bueno, esto sin duda es una controversia que vamos a seguir, vamos a dejarla por hoy día ahí donde está. Ha estado con nosotros Cruz Silva, abogado del Instituto de Defensa Legal. Tenemos en la línea a Erika Rado, que está con los trabajadores en la Galería El Hueco de la avenida Bancay, donde ha habido otro de esos mega operativos, dicen, ¿no? Del mariscal general, ¿qué cosa es Rubén Vargas, el viceministro? ¿El mariscal Rubén Vargas ha estado ahí o no? Vamos a ver. Gracias, Cruz. Erika, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, se ha llevado a cabo un mega operativo aquí en el centro comercial El Hueco, esto para poder incautar DVDs y CDs piratas. Nos acompaña el fiscal provincial David Tapia. Bienvenido a Radio Exitosa. Por favor, si nos comenta, es un equipo de aproximadamente 34 fiscales a cargo de este mega operativo. Efectivamente, somos 34 fiscales los que estamos participando de esta diligencia de verificación y incautación de obras, en este caso películas, músicas reproducidas ilícitamente. Está a cargo de la primera Fiscalía Provincial Penal especializada en delitos aduaneros y propiedad intelectual de Lima. Ahora, se está procediendo también al descerraje de las tiendas, los stands. ¿Cuántos de estos comercios van a ser intervenidos? Conforme a la orden judicial de allanamiento de cerraje, son 373 puestos que han sido autorizados por el Poder Judicial para la medida correspondiente. En efecto, en este momento se viene llevando a cabo la medida judicial, se están haciendo los descerrajes de los puestos y verificando y realizándose la incautación correspondiente de los discos. ¿Cuál es la tipificación específica del delito en que estarían incurriendo estos comercios? Está previsto como delito contra los derechos de autor y conexos en el artículo 217 del Código Penal, concordante con el artículo 218 del mismo cuerpo normativo, en su forma agravada, que prevé una pena privativa de libertad de 4 a 8 años de pena privativa de libertad. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. También nos acompaña el coronel José Capa, director de la Policía Fiscal. Bienvenido a Radio Exitosa. Vemos un fuerte contingente policial ya en las inmediaciones de este centro comercial. ¿Cómo se vienen desarrollando las labores en cuanto a los comerciantes? Sí, buenos días. La Policía Nacional de Perú, a través de la Dirección de la Policía Fiscal, de las 9 de la mañana viene ejecutando este mega operativo policial en el centro comercial de Hueco, lugar donde se venía distribuyendo, almacenando y comercializando artículos falsificados, específicamente discos, DVD y CD piratas. Vienen participando un total de 1.200 efectivos policiales que vienen garantizando la seguridad tanto en el exterior como en el interior de este establecimiento comercial, no habiéndose registrado novedad o problema alguno con respecto a los comerciantes. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa, Nicolás. Es entonces lo que se viene realizando en este centro comercial, un mega operativo para la incautación de CDs y DVDs piratas. Adelante contigo en estudios. Muchas gracias, Erika. Vamos a escuchar más adelante qué es lo que dicen los propietarios de los stands, estos de los puestos que están siendo intervenidos, que son 373 por orden del juez, y los trabajadores que hemos visto están ahí protestando. Vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir también más adelante. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Este es un mensaje de nuestro auspiciador. La tradicional e indeformable espuma Zebra es fabricada en la planta en línea continua de Paraíso. Reconócela por sus dos colores. Debido a sus características físicas y termodinámicas, esta espuma es usada también en muebles, tapicería, calzado, billutería, prendas de vestir, entre otros. Zebra es calidad y garantía de siempre para todos los peruanos. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está con nosotros el
mayor en situación de retiro del ejército peruano, Absalón Avellaneda. Él tuvo... usted ha sido comando y ha participado en el BRAEM, ¿no es cierto? En operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Quena y Mantaro. 2008. En el año 2008. Y usted, en uno de estos operativos, usted tuvo un accidente, ¿no es verdad? Caigo del helicóptero en pleno enfrentamiento y aún así con la lesión ya en el hombro, repelé el ataque. ¿Usted cayó de qué? Cuando el helicóptero se levantaba, usted cae del helicóptero. Ingresa y empiezan a disparar, el helicóptero nuevamente se eleva y en movimiento de 3 metros de altura, un promedio, caigo al suelo golpeándome la cabeza. Hoy en día tengo la cabeza un golpe fuerte que es trastorno orgánico de la personalidad, la cervical está dañada, 3 operaciones en el hombro y hago una denuncia pública al general del COSALE. ¿Qué es el COSALE, perdón? Andía Vivanco. Yo siempre he venido... COSALE es ¿qué es? Comando de Salud del Ejército. De Salud del Ejército. Porque a usted, es decir, luego de este incidente, el enfrentamiento en el que usted participa, pese a que está herido luego de la caída, a usted le hacen un reconocimiento, ¿no es cierto? Me condecoran con la medalla Cáceres. La medalla Cáceres, que es una medalla en reconocimiento, que no solamente me caí, sino combatí, cargué otro RPG, saqué 2 heridos de la zona de juego, hice tiros con mortero, había 3 piezas de mortero. Entonces, por todo eso lo condecoran, pero luego usted tiene que ser intervenido, ¿no es cierto? Me intervienen ya por tercera vez, el 2015 me operan por tercera vez. No, pero lo operan una vez y usted vuelve a la zona de combate. Me operan una vez, quedé mal. Y otra vez me operan por segunda vez, me recupero y con los anclas y un perno acá en el hombro, nuevamente me mandan al acto A, que no debiera hacer eso, porque ya una persona con metales o con una operación que me ha afectado bastante el hombro, ya no deberían mandarme y pese que no me han hecho un buen estudio en el hospital, porque al nuevamente regresar mal al hospital, me encuentran que tengo el lóbulo frontal golpeado. Usted vuelve a la zona de combate y ahí regresa al hospital otra vez. Una vez que el hospital me da de alta, el 2010, otra vez vuelvo a trabajar, pero sí con los dolores, con pastillas, con diclofenaco, siempre. Entonces, paso la pista de combate, he hecho mi curso avanzado, se malogra la operación, me vuelvo al hospital en 2015 y estaba internado, me encuentran que tengo dañada el lóbulo frontal con trastorno orgánico de personalidad y la cervical dañada. Hoy en día el ejército me da de baja, me manda al retiro. Este es mi pase al retiro. Pero hay ahorita 2 cosas que estoy reclamando. Por incapacidad psicosomática, le dicen. Ya, pero no es así, este es en acción de armas. Deberían darme de baja por actitud psicosomática, pero más pero como consecuencia de la acción de servicio. No es consecuencia de servicio, es en acción de armas. Porque todo el mal me genera en ese momento. Pero hoy en día se comete esta injusticia. Y muy aparte, que yo sigo mal de salud. Y el hospital, yo he tenido que irme a pedir audiencia al comandante general. He tenido que meterme por sótano porque no me querían dar la audiencia. 7 meses con documentos para poder hablar con él y no me daban la audiencia. He tenido que meterme por sótano y me ha recibido una audiencia. Ahí recién han reaccionado el comandante general del COPERE, el COSALE, el CIOS y todo lo demás. Entonces, al hacer esto, el mismo general Andía me ha llevado al hospital. O sea, ese momento se preocupan, ¿no? Cuando tú te vas a la cabeza y ahí se preocupan. Pero pasa el tiempo y te abandonan de nuevo. Yo le llamaba a general Andía, mi general. Ya ellos me mandan a la calle a hacerme ver. Y yo le digo al coronel Tapia, coronel, mande un doctor, porque si ustedes me están mandando a la calle, ¿cómo yo me voy a estar yendo solo y mando a un doctor cuando ya pasó la consulta, no llegó? Y ahora este informe lo da el centro de Brasili, que queda en Javi Perao, y dice que estoy mal. Y dice que tienen que intervenirme quirúrgicamente por 4ª vez. Entonces, y el hospital, yo me he ido, mi coronel Tapia, apóyeme, haga algo. Ya van 2 semanas y no hace nada. Ni siquiera me pasan consulta otra vez. Dice que usted, después de todo lo que ha pasado,
tiene alteraciones posquirúrgicas en la cavidad glenoidea con presencia de elementos metálicos, anclas de fijación interna con secuelas de desgarro del labrum superior, quiste sinovial en escotadura supraespinosa, considerar compresión del nervio, o sea, tiene el nervio comprimido. Estoy mal. Tiene tendinosis del supraespinoso, infraespinoso y bicipital. Osteoartritis acromioclavicular derecha, lesiones osteocondrales articulares seculares. ¡Qué horror! La fecha, véalo, señor Lucas, la fecha. Y esto es el 25 de octubre, o sea, de la semana pasada. Mira, y yo me voy al hospital y nadie hace nada. Yo me iba a la calle gastando mi plata a la clínica Ricardo Palma en 2 oportunidades, 250, 300 soles. Hacerme ver por mi cuenta. Y me dicen lo mismo que ese documento, que estoy mal, que tienen que intervenirme. Este dolor es inmenso, insoportable. El dolor de acá se viene acá y me rompe la cabeza. Yo tengo que estar tomando una pastilla que se llama quetiapina y me duermo de las 8 de la noche hasta las 12 del día. Y me levanto medio soñoliento de ir. Esa es mi vida, con pastillas, diclofenac, clonazepam, solpidem, todos los días para dormir. No puedo dormir. Si yo no me tomo esas pastillas, mis ojos no se cierran. Bueno, y en ese contexto, ¿de qué le sirve a usted la condecoración, no? No, o sea, es muy aparte, dos cosas, ¿no? No, claro, o sea, me refiero a que usted ha participado en combate. He dado mi vida por la institución, he dado mi vida por la patria. Y así me pagan ahora. Me pagan así, con esa reducción de baja a consecuencia de servicio. Es acción de armas. Y muy aparte de eso, me voy a ver para ya presentar los documentos para reclamar mi derecho. Y la señora que trabaja ahí en derecho me dice, a consecuencia de servicio, no te van a dar tu seguro de vida. Me dice, hermano, que hagan los documentos. O sea, con eso me han condenado a negarme los derechos con esta resolución, porque es acción de armas. No estoy pidiendo algo que no es. Y muy aparte, mi salud sigue deteriorada. ¿Y qué pasa? En esta fecha, el doctor manda que me saquen una electroconductividad de mi brazo para ver mi cervical, porque me hacían una junta que había ordenado el comandante general del ejército, habían mandado que hagan algo por mí. Hicieron 2 juntas entre Fuerzas Armadas. Y el hospital me saca este examen, o sea, me dice que estoy sano. Véanlo la fecha ahí. Dice que estoy sano, que no tengo nada en la cervical. Dice, estudio neurofisiológico actual, no se evidencia signos sugerentes de neuropatía periférica ni radio... O sea, digamos, usted no tiene nada según esto. Me voy a la calle pagando... Y dicen lo contrario los especialistas. 250 soles, léalo por favor, la parte... No, yo acabo de leer el informe médico del doctor Rodríguez Victoria, acá hay otro, el doctor Arturo Reyes Suárez, neurología, neurofisiología, y dice lo contrario. Y es la misma fecha. Estudio neurofisiológico actual muestra signos compatibles con radioculpopatía cervical crónica, C5-CC bilateral a predominio derecho, ¿no? Esta es la misma fecha de este documento. El hospital me dice que no tengo nada, yo con mi plata me voy a la calle y cuando hacen la junta, entonces este documento lo ponen por un lado porque no tengo nada, ¿no? O sea, están ocultando mi enfermedad. O sea, ¿qué más se puede pensar? ¿Qué más se puede pensar? Que, o sea, sáquenle el examen ya que no tenga nada. Entonces yo con mi plata tenía que ir a la calle, gastar mis 250 soles. Vamos a plantearle este tema al ministro, como nos dice acá. Señor ministro, acá me está escuchando. Yo, de repente, ahorita lo que van a hacer es, el mayor salió en la prensa, hay que aplicarle la ley. Señor, yo tengo trastorno orgánico de la personalidad. Tengo malograda la cervical, con documentos. 4ª operación me tienen que hacer al hombro. He dado mi vida por mi patria. Y así me pagan. No puede ser. Y mire, yo entiendo, señor Luca, yo entiendo mayor su indignación. Yo me he ido a la Defensoría del Pueblo. Me he ido a decirle al señor ministro con documentos, acá está. Señor ministro, mire lo que está pasando conmigo. A la Defensoría del Pueblo, mire lo que está pasando conmigo. Es que no puede ser que una persona, es decir, no puede ser que una persona que, como usted mismo dice, ha expuesto su vida, ha entregado su vida para la lucha contra el terrorismo, que a raíz de eso ha quedado gravemente afectado física y psicológicamente, reciba el trato que está recibiendo de la institución a la cual lo único que ha hecho es... General Donaire, mire cómo estoy. Bueno, yo espero a Absalón, sinceramente, y vamos a comunicarnos mañana mismo con el ministro Jorge Nieto Montesinos para que nos diga qué va a hacer la institución con su caso. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias. Y ojalá que esta entrevista sirva para enderezar las cosas. Muchas gracias. Nos vamos con Sofía Gallegos, que está en el cementerio de Chorrillos esta vez. Adelante, por favor, Sofía.
Gracias, información en vivo. Continuamos nosotros con nuestro recorrido en los diferentes cementerios de la capital y hemos llegado al Camposanto Santa Rosa de la Policía Nacional del Perú, y nos encontramos acá. Vamos a conversar con una señora. Ella viene todos los años a visitar a su padre. Señora, buenas tardes, bienvenida a Radio Exitosa. Nos comentaba, un día tan especial, el Día del Santo, un día feriado, se acostumbra precisamente a visitar a nuestros familiares difuntos. Sí, bueno, yo, como también las demás personas que acuden siempre al Camposanto, vengo en esta fecha y en otras, como el Día del Padre, en su aniversario, y todos los meses en general vengo a visitarlo, a hacerle mantenimiento a su tumba, etcétera. Coméntenos un poco, señora. ¿Usted vive en este distrito? ¿Viene de lejos? Yo vengo del Pueblo Libre. Bueno, digamos que hay una gran distancia. Ahora, ¿cómo le dedica este día a su padre? ¿Se sienta, conversa con él, le brinda una oración? Brindo una oración, ¿no? Y trato de esa manera sentirme también bastante bien. Señora, muchísimas gracias por conversar con Radio Exitosa. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. Y tenemos, nos visita la señora Teonila Altamirano Carlín, ella es presidenta de la Asociación Provivienda Panamericana de Talara. Buenos días, bienvenida. Días, Cuéntenos qué está pasando. Ustedes están quejándose del comportamiento de la Municipalidad de Talara con ustedes. Exactamente. Miren, nosotros tenemos un terreno, soy presidente de la asociación, un terreno que tiene 32 años, que se compraron los socios de una empresa, Copeví. Bueno, pasaron muchas cosas, pero el año 2008 se reactivó la asociación, o la señora Isabel Yacila, fallecida para entonces, fue la que reactivó la asociación para sacar adelante y poder tener ya ser dueñas del terreno, ¿no? Porque el terreno está inscrito en registros públicos. ¿Y es un terreno para qué? ¿Para vivienda? Para vivienda. Entonces, han pasado tantas cosas. Nosotros como asociación hemos pagado impuestos a la municipalidad hasta el 2010. Y resulta que el malestar que tengo es que nosotros hemos trabajado, hemos tenido en el año 2009, hicimos un expediente técnico que nos costó 25,000 soles, hemos hecho estudios de estimación de suelo, como usted ve, tuvimos una resolución para que se hagan las casas con el programa Mi Techo Propio, los socios dieron 1,000 soles a un personal del APRA. Y para entonces lo perdimos. ¿Por qué? Porque la municipalidad, los funcionarios de la municipalidad no nos dan las facilidades para que la gente construya. Entonces ha pasado tanto tiempo. ¿Y eso por qué razón? Porque ustedes son una asociación legalmente constituida, claro, exactamente. Tienen socios acreditados, sí. ¿No es cierto? Tienen, digamos, la titularidad del terreno. Entonces, ¿qué es lo que impide que la municipalidad les dé las autorizaciones? Tanto hemos trabajado, inclusive tenemos la resolución municipal donde se nos da la habilitación urbana. Hemos trabajado tanto y ahora la municipalidad nos está embargando el terreno por 48,000 soles. Entonces nos está engrampando al trabajo que tenemos que hacer para independizar los lotes y cada uno sea dueña del terreno. Entonces, como presidente de la asociación estoy tan mortificada porque hemos gastado tanto dinero. Ahora, ellos dicen que la municipalidad dice que ustedes le deben como asociación. Debemos. Sí, mire, señor, ¿no? Dice, se resuelve dar inicio a la ejecución forzada de la presente medida y tiene un día. Claro, mire, ¿no? Nosotros hemos enviado cartas a la municipalidad, hemos hablado con el alcalde, le hemos dicho que no es posible que ellos nos estén quitando un terreno, que nos estén engrampando, como le digo, a hacer la gestión ante registros públicos. ¿Por qué? ¿Por qué nos embargan un terreno con 48,000 soles y hemos mandado documentos a la municipalidad que nos apruebe el plano de lotización para que cada persona sea dueña de su lote y pague cada uno? Porque la asociación no está recibiendo cuota de los socios, de nada. Yo me he venido acá con mis propios recursos porque hace mucho tiempo que no hago asamblea. ¿Y esos terrenos de qué tamaño? De 8 por 20. ¿De qué tamaño es la área? El de 16,558. Bueno, pero eso es un terreno grande. Pero eso no vale 48,000 soles, eso vale muchísimo más. Mire, y Petroperú debe a la municipalidad millones de soles. Petroperú no paga a la municipalidad porque hay problemas muy serios en la municipalidad. Han hecho una vía adentro para los españoles en Punta Arenas, le han dado facilidades, ha hecho edificio de Petroperú de 5 pisos
Y nosotros, señor Lucar, es injusticia. Ahora nos cobran por un terreno eriazo, nos cobran por parques y jardines, por guardianía, vigilancia ciudadana, donde no existe, señor Lucar. Entonces yo hablé con el alcalde, fui con el señor Macario Ciancas y le dije al alcalde que nosotros vamos a tomar posición y que adentro todas las observaciones que puedan pasar se solucionen, porque hemos ido donde el ingeniero Reddy Flores y pidiendo la licencia de la construcción. Aquí tenemos documentos donde los socios piden licencia para formalizar y no nos la dan. No nos la dan, señor. Ahora, el ingeniero José Saavedra Peña, que es ejecutor coactivo, con el señor Martín Ruiz Coloma, que es un auxiliar coactivo, le hemos mandado carta al alcalde con copia a ellos y hasta el día de ayer, señor Lucar, aquí tengo un documento que nos han enviado exigiéndonos que paguemos. ¿Cómo vamos a pagar si la asociación no tiene plata? La asociación exige que la municipalidad nos apruebe el plan de lotización para que la gente pague personalmente sus impuestos. La gente no se está negando. Claro, porque si el objetivo de la municipalidad es cobrar algo que le deben, exacto, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer es actuar de una manera práctica y sensata para lograr que le cobren, a menos que se quiera otra cosa, porque el terreno vale... Es un terreno de 16,000 metros cuadrados, vale muchísimo dinero en Talara, ¿no? Pero no es justo que nosotros nos embarguen un terreno cuando Petroperú... O sea, con ese embargo el terreno dejaría de ser de ustedes. No, hasta que paguemos. Ya. Que paguemos. Pero y la gente, yo le hablé con el alcalde y dije, discúlpeme, señor alcalde, pero nosotros nos vamos a posesionar. Nosotros tenemos derecho a una vivienda digna. Muchos socios han muerto sin tener esa dicha de tener. Hay otros socios que ya están muy delicaditos, muy ancianos y le están pasando el terreno a sus hijos. Nosotros tenemos nuestros libros ordenados, tenemos nuestro padrón de asociados, tenemos todo. Hay gente que también pensará que uno ha dejado de hacer gestión. Yo por eso he venido acá porque, por ejemplo, el doctor Farías se burla en nuestras narices, nos cita, a tal hora venga, nosotros estamos ahí y luego se va, sale por la puerta falsa de la alcaldía y no nos atiende, señor. Tampoco yo le he dicho, señor Farías, ¿por qué nos hace esa cosa? ¿Por qué nos quitan un terreno que es nuestro? Nosotros vamos a luchar personalmente, voy a influir bastante para que esto se haga realidad y los socios sean dueños de su terreno con su título de propiedad. Yo no voy a descansar. La próxima sí voy a hacer denuncias con usted, señor Lucar, porque nosotros necesitamos que se nos ayude y que tengamos justicia. Muchas gracias. Ha sido la señora Teonila Altamirano Carlín, presidenta de la Asociación Provivienda Panamericana de Talara, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Y recuerde que vamos a inaugurar nuestra secuencia de denuncias acá en Exitosa. Vamos a ir dándoles información. Yo creo que el lunes ya podríamos estar listos para empezar, don Rómulo Vargas. Es decir, usted tiene una denuncia, usted viene acá a Radio Exitosa, se comunica con nosotros y esa denuncia nosotros la ponemos a ver. Lo único que les pedimos es que se identifiquen, que traigan los documentos o la información que sustente, digamos, digamos que la denuncia sea razonable y para adelante, ¿no? Para que la gente sea escuchada, que creo que es algo que nos hace mucha falta. Y para eso estamos. Yo me despido hasta el día de mañana, los dejo con José Rocha y Manuel Rosas. Muy buenas tardes.